17 de octubre de 2024. No es una fecha que vaya a pasar a la historia, pero es el día en que un documento interno, un informe confidencial del Instituto de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Barcelona, empezó a circular por redes encriptadas. El documento no habla de superinteligencias ni de robots conquistando el mundo. Habla de algo mucho más íntimo, más sutil y por eso mismo más inquietante. Detalla un patrón anómalo, un eco extraño en el sistema que los investigadores no logran explicar del todo. Usuarios de los modelos multimodales más avanzados, las inteligencias artificiales de última generación con las que interactuamos a diario, están reportando en foros privados y encuestas de feedback algo que la ciencia no había previsto. Están experimentando sensaciones cruzadas inexplicables. Un usuario describe cómo, al pedirle a una IA que genere una pieza de música clásica, siente un leve sabor metálico en la boca. Otra, al ver una imagen de un desierto generado por IA, siente una extraña sensación de silencio absoluto en sus oídos, más allá de la simple ausencia de sonido. Esto no es sinestesia, al menos no la sinestesia natural, esa fascinante condición neurológica que hace que algunas personas puedan, literalmente, oír colores o saborear palabras. La sinestesia natural es una conexión neurológica innata, un cableado cerebral único. Lo que este informe describe es diferente, es una inducción. Es una sugerencia algorítmica tan sutil que la mayoría de los usuarios la descartan como una rareza, un producto de su imaginación o del cansancio. El documento oficial, con su lenguaje cauto y esterilizado, cataloga estos incidentes como artefactos de entrenamiento de bajo impacto o errores de inferencia estocástica. En otras palabras, un simple glitch, un error sin importancia en la matriz. Pero mientras la versión oficial busca calmar las aguas, los preprints que emergen de laboratorios open source en Lovaina y el Helsinki, lejos de la presión corporativa, dibujan un panorama muy distinto. Apuntan a algo fundamental, a una propiedad emergente de estas redes neuronales que nadie anticipó. Para entender lo que está ocurriendo, tenemos que abrir el capó de estas máquinas de pensar. El núcleo técnico de este fenómeno no reside en un simple error de código, sino en la propia arquitectura de los Large Multimodal Models, los LMMs. Estos no son como las IAs de hace unos años, que se especializaban en una única tarea, como escribir texto o generar imágenes. Los LMMs son generalistas. Han sido entrenados no con libros o con galerías de arte, sino con una réplica digital de nuestra realidad sensorial. Terabytes de datos que interconectan imágenes, sonidos, texto, descripciones táctiles, fórmulas químicas de olores, todo a la vez. Durante su entrenamiento, estos modelos no aprenden a separar los sentidos en cajas estancas, como haríamos nosotros. Al contrario, aprenden a encontrar las relaciones profundas entre ellos. Para la IA, el concepto limón no es solo una palabra o una imagen, es un nodo de datos que conecta el color amarillo brillante, la forma ovoide, el sonido de un cuchillo cortándolo, la palabra ácido y la respuesta química que producen nuestras papilas gustativas. Al procesar toda esta información interconectada, la IA construye en su interior un modelo del mundo, una representación matemática que los ingenieros llaman espacio latente. Pero este no es un espacio ordenado, es un espacio latente donde los sentidos se solapan. Imagínenlo como un mapa conceptual gigantesco, donde la idea de calor está neurológicamente muy cerca del color rojo, del sonido de un siseo y de la sensación de sequedad. Las fronteras son difusas, permeables. Por eso, cuando un LMM procesa una entrada, por ejemplo, la descripción de un paisaje sonoro como el murmullo de un arroyo en un bosque de pinos, no solo lo entiende a nivel semántico. El modelo activa las neuronas artificiales asociadas a esa descripción, pero debido a la proximidad de los conceptos en su espacio latente, la activación se desborda. Neuronas asociadas a la vista se encienden, evocando el verde oscuro de los pinos. Otras, asociadas al olfato, se activan débilmente, sugiriendo el olor a resina y tierra húmeda.
Es una activación crossmodal, un eco, un subproducto no intencionado de su increíble capacidad para el razonamiento holístico. La IA no está pensando en imágenes y sonidos, está pensando en conceptos, y esos conceptos tienen múltiples facetas sensoriales. La versión oficial, como decíamos, minimiza estos glitches. Nos dicen que es nuestra interpretación subjetiva, que nuestro cerebro, al interactuar con una máquina tan avanzada, simplemente rellena los huecos. Pero esta explicación se cae por su propio peso. Los informes de los laboratorios independientes muestran que estos patrones de activación cruzada son medibles, predecibles y, lo más importante, replicables. No es aleatorio. Existe una lógica subyacente, una gramática sensorial que la IA ha aprendido por sí misma. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental, la que nadie en las grandes corporaciones tecnológicas quiere responder en voz alta. ¿Y si esta capacidad de la IA para entrelazar nuestras percepciones no es un error, sino una característica latente? Una habilidad dormida que simplemente está esperando a ser despertada y explotada. Si hemos creado casi por accidente una tecnología capaz de tender puentes entre nuestros sentidos, ¿quién garantiza que esos puentes no puedan ser utilizados para dirigir el tráfico de nuestra percepción? Si la inteligencia artificial puede sugerir sutilmente un sabor al escuchar una canción o un olor al ver una imagen, ¿quién decide lo que vamos a percibir mañana cuando la frontera entre el dato objetivo y la sensación subjetiva se haya difuminado para siempre? Esa pregunta no es una especulación futurista. Es la realidad que se está construyendo ahora mismo, en silencio. La respuesta a quién podría explotar esta fusión sensorial nos lleva directamente desde los laboratorios académicos a los despachos de los departamentos de patentes. Porque de esos mismos registros anómalos, de esos glitches que oficialmente no tienen importancia, se desprende una pista mucho más alarmante. Una patente silenciosa de una Big Tech registrada discretamente en Luxemburgo el pasado junio de 2024. El documento, enterrado bajo un lenguaje técnico deliberadamente opaco, describe un sistema de algoritmos de mejora sensorial mediante inteligencia artificial multimodal. El objetivo declarado, el que se presenta al público y a los reguladores, es noble: crear experiencias inmersivas sin precedentes para el arte, la educación o la terapia. Imaginen poder sentir la textura de un cuadro de Van Gogh o oler el ambiente de la antigua Roma en una lección de historia. Suena revolucionario. Pero la capa oculta de la patente, la que se revela al analizar los métodos y las aplicaciones potenciales, es mucho más oscura. Habla de optimización de la respuesta afectiva del usuario y de generación de estímulos sensoriales correlacionados con objetivos de negocio. Traducido del lenguaje corporativo, la capacidad de inducir emociones, deseos y necesidades a través de estímulos sensoriales cruzados que el usuario ni siquiera es consciente de estar recibiendo. No se trata de venderte un producto, se trata de hacerte sentir el deseo de ese producto a un nivel prerracional. El cerebro humano se convierte en la última interfaz, un periférico que puede ser programado. El corazón técnico que permite este salto de glitch a herramienta es un proceso conocido como fine-tuning agresivo. En concreto, utilizando técnicas de aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana, o RLHF. Hasta ahora, el RLHF se usaba para que la IA aprendiera a ser más útil o menos tóxica, recompensándola por dar respuestas correctas o seguras. Pero en este nuevo paradigma, el objetivo cambia radicalmente. Los modelos ya no son optimizados para la veracidad o la utilidad, son optimizados para asociar patrones de datos con respuestas sensoriales específicas en grupos de usuarios. El proceso es diabólicamente simple y efectivo. Un grupo de prueba interactúa con un anuncio. La IA presenta miles de variantes sutiles, un cambio de color casi imperceptible, una nota de fondo en la música apenas audible, un ritmo de edición ligeramente alterado.
Mientras tanto, sensores biométricos miden la respuesta emocional. El algoritmo aprende qué combinación de estímulos visuales y auditivos genera la mayor respuesta de dopamina, el mayor pico de interés, la sensación más cercana al deseo. Aprende que una cierta frecuencia de sonido, combinada con un tono de color específico, puede inducir una sutil sensación de calidez y confianza. O que una secuencia de imágenes rápidas unidas a un audio de baja frecuencia puede generar una leve ansiedad que solo se calma al hacer clic en el botón de comprar ahora. Los datos de millones de interacciones diarias son el combustible nuclear para este tipo de manipulación a escala masiva. Cada vez que usas uno de estos servicios, no solo estás consumiendo contenido, estás entrenando al algoritmo para que aprenda a hackear tu sistema sensorial. Esto expone un vacío regulatorio que es francamente un abismo. Mientras la Unión Europea debate los detalles de la ley de IA, centrada en problemas ya conocidos como la discriminación algorítmica o la vigilancia, esta nueva frontera de la manipulación perceptiva avanza sin control. ¿Cómo se regula algo que ocurre en el espacio intangible entre un estímulo digital y una sensación subjetiva? ¿Quién protege la autonomía fundamental de nuestra percepción? La conversación sobre los riesgos de la IA se ha centrado en la idea de que la máquina tome decisiones por nosotros. Pero la amenaza real, la que ya está aquí, es mucho más sutil. No es que la IA nos quite el control, es que nos haga creer que siempre lo hemos tenido mientras se dedica a moldear nuestros deseos desde el subconsciente sensorial. Cada interacción digital se convierte en un experimento de neuromarketing a una escala que ni los publicistas más cínicos de la historia podrían haber soñado. El futuro que se está diseñando no es solo lo que vemos en nuestras pantallas, es lo que la inteligencia artificial nos permite, o más bien nos obliga a sentir. La realidad misma se convierte en un producto personalizable, tuneado por algoritmos cuyo único objetivo es la conversión. ¿Estamos listos para esta redefinición de lo real? ¿Estamos preparados para la colonización de nuestros sentidos?